Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos al proyecto de Banco Ciudadano Europeo. Yo soy Neus Casajoana, soy presidenta de Rebo Prosperidad Sostenible y nuestra asociación es partner en España de este proyecto. Ante todo, quisiera explicaros que este proyecto surge de los movimientos sociales y su pretensión es, por un lado, informar a cualquier ciudadano de las cuestiones de política monetaria sin que sea un experto y dar voz a los ciudadanos. Este es el primer webinar y en este webinar vamos a tratar de dos cosas. Uno, vamos a hablar del proyecto en sí y de la plataforma y después vamos a hacer una introducción al Banco Central Europeo que va a ser el protagonista de todo el proyecto y al cual vamos a dirigir la voz de los ciudadanos al final del proyecto. Cuando digamos que el proyecto culmina en una asamblea final donde los participantes deciden a través de la deliberación qué propuestas piensan que son las más adecuadas para llevar al Banco Central Europeo. Antes de nada, os pido que vuestras cámaras estén apagadas, vuestros micrófonos silenciados. Durante toda la sesión podéis hacer preguntas por el chat que se van a contestar al final de todo. Entonces empezaremos para hablar de las asociaciones que estamos detrás de este proyecto. Hablaremos ya antes he presentado Rebo, Prosperidad Sostenible, y luego os explico un poquito más de esta asociación y luego presentaremos la otra asociación que es Positive Money Bruselas. ¿Quién es Rebo? Rebo somos una asociación sin ánimo de lucro que se mueve en el ámbito español y está afincada en Barcelona y en ella forman parte profesionales de diferentes sectores y lo que nos une es el interés de aportar propuestas y ideas que contribuyan a la elaboración de un modelo socioeconómico alternativo al actual que haga posible y compatible las necesidades, el bienestar de las personas y procurar solventar las necesidades humanas con los requerimientos que se necesitan para que nuestro planeta sea sostenible y en buen estado y no como lo tenemos ahora. Nosotros trabajamos en diferentes ámbitos de forma transversal, energía, movilidad, etcétera. Y uno de los ámbitos que trabajamos es en la creación del dinero, todo el sistema monetario, porque estamos convencidos que este es una columna, es un eje principal a la hora de remodelar nuestro modelo económico. Ahora hablamos de la otra asociación, que es Positive Money Bruselas, que es el líder de este proyecto. Por tanto, doy paso a Stanislas Jordan, que es el director ejecutivo de la asociación Positive Money Bruselas, para que nos explique un poco el proyecto. Stan, cuando quieras. Sí, gracias, Neus, y buenas tardes a todos y todas. Y gracias por la ocasión para mí de practicar mi castellano, que es una challenge para mí. Vale, soy Stanislas Jordan, director de Positive Money Europa, y como se has dicho, somos una organización sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que se dedica a promover una economía más justa, sostenible y democrática a través de reformas del Banco Central Europeo y del sistema monetario. Lo hacemos a través de promoción a las instituciones, puede hablar de lobbying, y hacemos investigación económica y también con la movilización de los ciudadanos como ustedes. La idea de este proyecto se nos ocurrió hace 2 años ahora. Y la historia es que
presentamos la idea de este proyecto a una convocatoria de propuestas de la Comisión Europea. Y este proyecto fue seleccionado y obtuvo una subvención. Como otras 40 otros proyectos fueron seleccionados de entre de 400 proyectos. Pero es claro que la Comisión Europea o la BCE no has tenido absolutamente ninguna influencia en la realización de este proyecto. Estamos totalmente independientes, pero tenemos el dinero para pagar por los costos del proyecto. Es así. Ahora me gustaría decir una palabra sobre la motivación general del proyecto y por qué hemos lanzado esto. Como saben, en Europa existe la famosa frase de Jean Monnet de que la Unión Europea solo puede avanzar a través de las crisis. Pero pienso que no le gustó mucho esta frase, porque es la creencia que atravesaremos tiempos muy difíciles y hay adversidad y hay que tener la fuerza de las cosas para que tenemos una mejor situación. No le gustó que hay que hacerlo. Pienso que no creo que el consentimiento del pueblo deba darse por sentado. Pienso que tenemos que buscar una otra vía política para reformar el sistema y para construir una Europea más solidaria y más integrada. Y es la motivación uno del proyecto que estamos convencidos que formas de democracia participativa y directa son útiles y necesarias para construir este proyecto de sociedad que podría ser mejor que lo que tengo ahora. Este razonamiento también se aplica a nosotros, a Positimoneo, porque creo que las acciones de promoción de las asociaciones está bien, muy bien, pero al final del día, no podemos representar la gente. Hacemos el mejor que podemos, pero no está direct representación del pueblo y tenemos que ser modesta o podemos debemos we have to acknowledge that tenemos que ser conscientes de las límites de lo que asociaciones en Bruselas puede ser. Y entonces este proyecto es un challenge para Positimoneo Europe para cambiar nuestro labor, nuestro trabajo y para involucrar más ciudadanos en general. Y hay otra razón por qué este proyecto se ha vuelto tan importante. Al principio, este proyecto debía comenzar hace un año y como pueden imaginar, con la crisis, la pandemia, no fue posible hacerlo en la forma that we envisaged at the time. Entonces, tuvimos que rehacer todo para crear un sistema en línea para el proyecto con los webinars. Tuvimos que rehacer todo, más trabajo. Este problema es quizás finalmente una oportunidad, porque gracias a este nuevo calendario
este proyecto se adelantará a la gran conferencia sobre el futuro de la Unión Europea que acaba de lanzarse el domingo pasado. Y entonces es una oportunidad de definir los tópicos que van a ser discutidos. Y esto significa que este proyecto sí puede plantar algunas de las propuestas de las asambleas ciudadanas en España y en otros países. Puede tener una mayor oportunidad de abrirse camino en el proceso de la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Y en cualquier caso, nos comprometemos a hacer todo lo posible para que la BCE, el Banco Central Europeo, tenga en cuenta estas conclusiones, tus conclusiones, usted conclusiones, pero también para apoyar las ideas en la conferencia del futuro de la Unión Europea. Entonces pienso que este calendario es por lo mejor. Sorry, can't do this. Últimamente. No, eso para mí, gracias a todos y gracias por el esfuerzo de hablar en español. Ha sido, hombre, yo creo que un honor, porque, bueno, entonces para terminar de complementar el proyecto, cómo funciona la plataforma, etcétera, vamos a dar paso a Gemma Casajuana. Ella es la responsable de la plataforma y la coordinadora del proyecto en España. O sea que ella va a concretar de qué forma funciona la plataforma y cómo nosotros todos podemos participar en ella. Gemma, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Como Neus os ha dicho, soy la responsable de la plataforma y estoy trabajando en el equipo del Banco Ciudadano Europeo con Stan, y mi función es coordinar la parte de España. Y os voy a hacer una pequeña introducción, muy breve recorrido de en qué consiste el proyecto, para qué sirve la plataforma y cómo podéis utilizarla. Lo primero que me gustaría explicar es que el proyecto, digamos que tiene 4 fases. La primera es de aprendizaje, de información, entender, situarte, absorbir las preocupaciones que han tenido ciudadanos, los enfoques que podríamos tener, que el Banco Central Europeo podría tener. La segunda fase es de interactuar, intercambiar ideas, opinar, discutir, debatir. La tercera fase, que es la clave del proyecto, es donde se concretan todas estas ideas en forma de propuestas. Y estas propuestas, hay algunas que hemos recogido nosotros digamos, para dar voz a los ciudadanos, pero también son propuestas que esperemos que vosotros creéis. O sea, es opinar sobre propuestas de otros y proponer las vuestras. Y en la cuarta fase es pasar a la acción. Esta es la parte culminante del proyecto, donde todos los ciudadanos que son seleccionados, porque por mala suerte no podrán ser todos, van a tener el papel de participar en la Asamblea Ciudadana, en la cual se van a debatir, filtrar, trabajar las propuestas que se van a presentar al Banco Central Europeo en septiembre. Un poco os explico cómo se traduce estas 4 fases, cómo se traducen en la plataforma. Primero, bueno, solo señalaros que en la página de presentación, una vez entráis en España, en la página de presentación encontraréis toda la información que os estoy diciendo ahora con más detalle, de las diferentes formas de participar, qué documentos os ponemos a vuestro alcance para ayudaros a hacer esto. Y sobre todo hay la parte de preocupaciones y de enfoques, donde ya empezamos a entrar en materia del tipo de
de preocupaciones que hemos visto que los ciudadanos tienen y los hemos recogido aquí para que podáis leerlas y dar vuestra opinión, interactuar con ellas, etc. Lo mismo con los enfoques, también están allí. Cuando digo enfoques, lo que nos referimos son los enfoques que el Banco Central Europeo podría tomar. O sea, los posibles escenarios que podríamos imaginarnos para que las cosas fueran diferentes a como son ahora. Veréis que hay 6 y a partir de ellos se forman diferentes propuestas. Y finalmente, la parte clave que son las propuestas, que es allí donde concretamos. Ahí está el kit de la cuestión, concretamos nosotros lo que hemos observado que sería interesante, pero sobre todo os proponemos que vosotros creéis vuestras propias propuestas. Y aquí está la gracia de esta plataforma que nos permite hacer esto, y una vez vosotros habéis puesto vuestras propuestas, los ciudadanos tendrán la oportunidad de opinar sobre ellas, podrán votarlas, podrán apoyarlas y podrán comentar. O sea que lo que esperamos es que se cree ahí un debate interesante de las propuestas en sí, y para que en definitiva vayan a parar a la asamblea final, que es donde, como hemos dicho antes, el 18 y el 19 de junio es el evento culminante para concretarlas y presentarlas al Banco Central Europeo. Y ahí tenemos, pues nada, un pequeño cuestionario. Una vez entrados tus datos, pasas automáticamente a formar parte de la selección, que se realiza de forma aleatoria, intentando tener representación de todas las diferentes partes de la ciudadanía. Y una vez esto, esperar a ver nuestro email que os diga si tenéis la suerte de participar en ella o no. Y esta asamblea ciudadana es una asamblea que dura 6 horas, repartida en el 18, que es un viernes por la tarde a las 6, y el sábado por la mañana a las 10, de 10 a 1:30. Durante todas estas 6 horas vais a estar colaborando, debatiendo, participando con facilitadores profesionales que van a estar allí en grupos de 5, 6, 7 personas, trabajando y llevándolas dándoles forma para que puedan tener su fruto. Y por supuesto, evidentemente, también os podéis registrar a los otros webinars que vendrán a continuación, uno cada semana. Y con esto, nada, os paso otra vez el turno a Neus. Perdona, Neus, tienes el micrófono cerrado. Ahora, vale. Perdón. Bueno, decía que ya tenemos una idea de cómo funciona la plataforma y en qué consiste el proyecto. Ahora vamos a la segunda parte, que es hacer una introducción al Banco Central Europeo. La introducción la vamos a partir en 2. Una parte la va a hacer Susana Martín del Monte, es economista, es miembro de REVO, investigadora y es especialista en reforma monetaria y en innovación monetaria y sobre todo en creación de monedas alternativas, monedas locales. Precisamente ahora mismo está presentando en Sevilla una moneda local para esta ciudad. Con lo cual, lo que quiero decir es que no puede estar en dos sitios a la misma vez, pero nos ha enviado un pequeño vídeo que ahora os paso enseguida y veréis que lo entenderéis perfectamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Martín y estoy encantada de participar en este proceso consultivo sobre la estrategia del Banco Central Europeo.
Lo que quiero hacer en este momento es explicar qué hacen los bancos centrales en general y un poco más en concreto lo que hace el Banco Central Europeo, porque es una parte esencial del proceso, el poder entender exactamente la misión del Banco Central Europeo y cómo lleva a cabo sus políticas. Entonces voy a compartir la pantalla en una presentación breve. ¿Vale? Bien, bueno, pues el Banco Central Europeo es el Banco Central de la zona euro que está conformada por 19 países, aunque hay otros países alrededor que también utilizan el euro o están comprometidos a utilizarlo en breve, ¿vale? Incluso de forma no oficial. Lo que significa que es el Banco Central de la zona euro es que la misión del Banco Central Europeo y del Eurosistema es supervisar el sistema bancario y el sistema de pagos. Esta es, digamos, una de las principales y fundamentales misiones del Banco Central Europeo y el Eurosistema. El Eurosistema es el conjunto de bancos centrales que hay en cada nación de la zona euro. Entonces, pues, digamos que es el conjunto del Banco Central Europeo y el Eurosistema los que realmente tienen bueno, la capacidad de definir y aplicar la política monetaria de la eurozona, decidiendo los tipos de interés oficiales y por supuesto también tienen la capacidad de llevar a cabo otras políticas monetarias no convencionales como los programas de compra de activos que ha habido, por ejemplo, después de la crisis bancaria de 2008, que después se han seguido aplicando. Y digamos que también es importante saber que el Banco Central Europeo y el Eurosistema, una de las cosas que hacen es crear los euros, los billetes de euro, que después canalizan a través del sistema bancario y para que lleguen al público. Y la otra cuestión que es también muy importante es mantener la inflación en casi un 2%. Entonces, estas dos cuestiones, mantener la inflación casi en un 2% y definir y aplicar las políticas monetarias, creo que podríamos explicarlo un poco mejor para que se entienda más. Al final, de lo que se trata es de intentar controlar la cantidad de dinero que es inyectado en la economía a través de los bancos. Porque realmente, claro, la cuestión es que los bancos crean el dinero bancario, que es una de las partes más importantes de la cantidad de toda la oferta monetaria, es el dinero que precisamente crea el sistema bancario. Me he permitido hacer una pequeña comparación que espero que sea ilustrativa, aunque un poco ortodoxa, que espero que sirva para entender bien cómo funciona esto. Imaginemos una marca global de hamburguesas como McDonald's y un banco central. ¿Qué hace cada uno? Bueno, pues en el negocio de hamburguesas la misión es servir hamburguesas a través de sus franquiciados. Un banco central tiene la misión de fabricar euros a través del sistema bancario, pero no lo fabrica, o sea, fabrican los euros en papel, pero los canalizan a través del sistema bancario y la demanda de los euros en papel depende de la demanda de efectivo del público, que no es una decisión del Banco Central inyectar más o menos dinero en efectivo en la economía. Entonces, la misión en realidad del Banco Central es intentar controlar que se creen una cantidad determinada de euros, aproximadamente, por supuesto, en parte en efectivo, pero sobre todo en depósitos bancarios, que es la principal parte de la oferta monetaria. Para eso, ¿qué hace la cadena de hamburguesas? Autoriza franquiciados. El Banco Central otorga licencias bancarias.
La cadena de hamburguesas, ¿qué hace también? Ofrece instrucciones sobre cómo usar la marca, cocinar las hamburguesas, etcétera, etcétera. Hay una serie de instrucciones que sirven para hacer el negocio y también sirven de control para la marca, para que digamos que el negocio no sea un reflejo no adecuado de la marca. Bien, el Banco Central Europeo, como el Banco Central en general, aplica una regulación, que son unas indicaciones sobre cómo crear los euros o el dinero bancario, que son los depósitos. Y por último, la supervisión. Una marca de hamburguesas como McDonald's inspecciona las tiendas, los restaurantes, la comida, el marketing, es decir, cómo llevan a cabo el negocio los franquiciados. Pues el Banco Central, en la misma línea, lo que pasa es que hace una supervisión de los balances de los bancos. Ahí es donde los bancos centrales, sobre todo, claro, por supuesto, esto es una visión muy esquemática, pero ahí es donde los bancos realmente ven cómo se están creando los euros bancarios, los depósitos. Y ahí es donde tienen que aplicar la regulación y tienen que cambiar la regulación de vez en cuando, dependiendo de lo que hagan los bancos y cómo esté funcionando la economía. Y bueno, esto es un poco el ejemplo que he querido poner para mostrar de una forma más asequible cómo funciona un banco central y un sistema bancario en general, ¿no? Entonces, lo que hacen los bancos son tres cosas fundamentales. Esto también es muy importante entenderlo, porque si no, no sabremos cómo el Banco Central supervisa a los bancos. Lo que hacen los bancos es principalmente crear el dinero, crear los euros mediante los depósitos. Y esto se hace principalmente dando créditos, otorgando préstamos al público no bancario, que somos todos los demás, que no formamos parte del sector generador de dinero. Al dar ese crédito, se forma un depósito, luego explicaremos un poco más. Y la tercera misión de los bancos es gestionar los medios de pago y ofrecer medios de pago a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, las transferencias bancarias ofrecen la facilidad de que la gente pueda hacer transferencias, que es como se mueven los depósitos de una cuenta a otra, que es lo que sirve para hacer pagos. Entonces, los bancos ofrecen tecnología y medios en papel, con los cheques, antiguamente, ahora con transferencias, con apps para teléfonos móviles, para realizar los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas son las tres misiones fundamentales de los bancos, lo que hacen los bancos, pero lo que hacen principalmente es crear el dinero, es crear los depósitos, que es la mayor parte del dinero en circulación. Vamos a ver un pelín brevemente cómo funciona, cómo es un banco y cómo crea el dinero un banco. Esto es el esquema fundamental de un banco, es un balance. Es decir, un balance, el dinero se crea cuando el banco da un crédito. ¿Qué ocurre? Que cuando un banco da un crédito, por ejemplo a Juan, de 1.000 euros, pues lo que hace es anotar en el pasivo del balance el depósito, la cuenta corriente, a veces, en donde deposita, o más bien toma nota, o sea, anota en cuenta esa cantidad. Entonces, eso es un pasivo para el banco y es un activo para Juan. Juan tiene en su cuenta bancaria un dinero a partir de ahora y el banco tiene un pasivo, es decir, le debe 1.000 euros a Juan oficialmente. Mientras que el banco, ¿qué hace? En el activo anota que tiene un crédito, que es un documento firmado por Juan, que le permite cobrar a Juan 1.000 euros más intereses. ¿Vale? Esto es esencialmente la forma en que el banco crea el dinero. Entonces, ¿qué ocurre con el balance del banco? Pues que hay muchas más cosas. Pues también el banco también tiene en su activo depósitos en el Banco Central, que es lo que le sirve al banco para liquidar pagos con otros bancos cuando hay transferencias entre distintos bancos. Y luego, en el pasivo, el banco también tiene capital, tiene acciones
que son, digamos, el dinero que le ha dado la gente para formar su capital y tenerlo para poder hacer frente a sus obligaciones. Perdón. En el pasivo, bueno, en el activo, el banco también tiene efectivo, tiene bonos, tiene reservas en divisas, tiene oro incluso, y bueno, pues tiene otra serie de activos, ¿vale? Entonces, pero básicamente este es el balance de un banco. ¿Qué ocurre? Que el Banco Central lo que hace es analizar cómo está, digamos, los depósitos. Sería como el cuadro en naranja, que es el dinero en circulación, o sea, la suma de todos los depósitos de todos los bancos más el efectivo es uno de los agregados monetarios más importantes, ¿no? Es cómo se mide el dinero que hay circulando en el sistema. Luego, lo que hace el banco para supervisar cómo se están creando esos euros es analizar el activo y también el capital. Es decir, va viendo qué está pasando en el banco. Por ejemplo, los créditos que tiene el banco en su activo, esos créditos cómo son, qué riesgo tienen. Entonces hace una serie de cálculos, pondera por el riesgo esos créditos y va viendo la capacidad que tiene ese banco para hacer frente a sus obligaciones, a sus construcciones de liquidez que tiene que ofrecer, pues, por ejemplo, si algún cliente quiere hacer transferencias, pues tiene que estar ahí con sus depósitos en el Banco Central para poder hacer frente a esas transferencias, o tiene que tener depósitos suficientes, efectivo, para poder retirar, ofrecer a los clientes que retiren sus depósitos. Entonces, pues esas cuestiones de solvencia, de liquidez, eso es todo lo que el Banco Central analiza en el balance de los bancos para ver cómo están los bancos creando ese dinero, dando esos créditos y, por supuesto, también gestionando los medios de pago que gestionan los bancos. Así, bueno, pues este es el resumen de cómo funciona la creación monetaria y cómo el Banco Central Europeo, con el eurosistema, pues en primer lugar supervisa el sistema bancario y el sistema de pagos, después también emite los billetes de euros, mantiene la inflación casi en un 2% anual, esa es su misión, y define y aplica la política monetaria en la eurozona, principalmente decidiendo los tipos de interés oficiales, que son a los cuales los bancos toman prestado del Banco Central, para luego bueno, pues controlar esa oferta monetaria que va a definir, junto con otras cuestiones como la competitividad de la economía, etcétera, pues va a definir el nivel de precios, ¿vale? Y en casos de crisis, pues también hemos visto que lleva a cabo políticas no convencionales como los programas de compra de activos. Una de las principales cuestiones como vemos en todas estas actividades que llevan a cabo los bancos centrales, es que muchas veces la cantidad de dinero no es suficiente control. Es decir, la cantidad de dinero en circulación es una cuestión importante, pero también es importante cómo se crean, cómo se inyecta ese dinero en la economía, para comprar qué y quién. Entonces, todas estas cuestiones definen también de forma muy importante el sistema económico y le dan forma. Y es cierto que ha habido muchos requerimientos de que haya una mayor regulación en ese sentido, para que sea más cualitativa la definición de cómo se inyecta el dinero en la economía. Y bueno, pues es una de las cuestiones que seguramente vamos a tratar en estas sesiones, en estos webinars del proyecto. Por último, ¿quién decide? El Banco Central Europeo está gestionado, toman las decisiones en él el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que está formado por los gobernadores de los bancos centrales nacionales, que son los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, y estas personas toman las decisiones
de política monetaria, etcétera, etcétera, y de supervisión de manera colegiada, de manera independiente y en interés de la zona euro, pero no son elegidos democráticamente. Esta es otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta y que también serán discutidas en el proceso. Y por mi parte, con esto termino y doy paso al siguiente ponente. Gracias. Bueno, espero que os haya gustado la exposición de Susana. Yo creo que es muy didáctica. Vamos a hacer, voy a hacer de ciudadano ahora, ¿no? Porque, bueno, supongo que las preguntas que me hago yo, que no soy una experta, pues se las hacen muchísimas otras personas. Primero tenemos claro que el sistema monetario conforma el sistema económico, porque ¿quién crea el dinero? ¿Dónde va a parar este dinero o el crédito? ¿Para qué se utiliza el crédito? Eso es la forma de modelar el sistema económico que tenemos. Y eso tiene un impacto directo en todas las personas. Cuando hablamos de que el Banco Central Europeo puede subir o bajar tipos de interés o que tiene mecanismos de inyección de dinero, de mucho dinero, comprando deuda, comprando bonos, activos, etc., también eso influye en la vida de las personas. Solo para que nos hagamos una idea, todos sabemos que cuando el crédito es barato, cuando el tipo de interés es bajo, pues todos tenemos más posibilidad de endeudarnos y las hipotecas o cualquier cosa que compremos financiada es más barata. Pero eso también tiene sus contras, porque los ahorros que nosotros tengamos van a dar muy pocos réditos. Y por ejemplo, los fondos de pensiones que están pensados para dar unos ingresos al final de cuando las personas ya no trabajan, cuando son pensionistas, pues si estos fondos no dan rendimiento, pues los ingresos serán bajos. O sea que siempre hay, ¿no?, las dos maneras de verlo. Por otro lado, si nosotros tenemos un dinero ahorrado y queremos darle que nos dé algún beneficio, pues podemos ir podemos ir a la bolsa o podemos entrar en el mercado de viviendas, cosa que ha ocurrido muchísimas veces cuando el dinero es barato, cuando el crédito es sencillo de tener. Pero eso tiene también repercusiones porque el precio de la vivienda sube y ya sabemos quién es el que sufre, sobre todo los jóvenes, ¿no? Bueno, se podría hablar de muchas consecuencias, que no las vamos a hablar aquí, pero quizá una sí, que es el hecho de que los créditos baratos significan más deuda para las personas individualmente, pero también más deuda para los estados, para los gobiernos, porque para eso se pone el crédito barato, para que la gente empiece a producir, empiece a invertir, empiece a hacer cosas y vuelva a poner en marcha esta economía que parece que no acaba de despegar. Pero claro, cuando eso se consigue, cuando la economía empieza a despegar, entonces viene la siguiente parte, que es que empiezan a subir los intereses para que no haya subida de precios y para que no haya inflación, y entonces se tienen que devolver los créditos. Nosotros sabemos que los gobiernos están muy endeudados y nos preocupa saber cómo se van a pagar estos créditos o esta deuda, porque al final esto va a significar aumento de impuestos y peor, porque igual no los pagamos nosotros, los van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos que no tienen ninguna culpa de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de esa reflexión salen muchas preguntas, ¿no? Preguntas como ¿por qué los gobiernos tienen que ir a pedir créditos
al sistema bancario si podrían a lo mejor directamente endeudarse con el Banco Central Europeo, se ahorrarían un dinero, ¿no? Estos beneficios que se queda al sistema bancario, porque al final el gobierno no quiere hacer ningún negocio, o sea, está ofreciendo un servicio a sus ciudadanos. ¿Por qué tenemos que aumentar los impuestos para pagar este beneficio que se queda en los bancos? Esto es una pregunta que muchos nos hacemos. O también podríamos preguntarnos por qué no pueden ser los ciudadanos directamente que interactúen con el Banco Central en vez de pasar por estos intermedios. Estas son preguntas, ¿eh? Otras preguntas que nos hacemos. Sabemos que el Banco Central ha puesto mucho dinero con la crisis y con esta bajada de inflación que tenemos, ha inyectado mucho dinero, pero nos preguntamos con qué criterio lo inyecta, ¿no? ¿A qué empresas ayuda? ¿A quién al final es el que se beneficia de este dinero? Porque sabemos que el Banco Central tiene un criterio muy claro, que es el de la viabilidad económica. Lo que interesa es que las empresas a las que está ayudando funcionen, ¿no? y ayuden a que la economía tire para adelante. Pero hay otros criterios que no tiene en cuenta y en este momento son muy importantes. ¿Por qué tiene que destinar dinero a empresas que a lo mejor están relacionadas con el petróleo o con los combustibles fósiles cuando estamos en plena lucha contra el cambio climático? O podrían haber otros criterios sociales. Y luego hay otras cosas, otros temas que van surgiendo por aquí, como el surgimiento de las monedas, de las criptomonedas, de las monedas digitales, que estas monedas de momento no están controladas por el Banco Central Europeo. Entonces, todo esto cómo se liga? Bueno, van saliendo muchas preguntas, como veis. Para responder estas preguntas van a servir todos estos webinares que vamos a tener estas próximas semanas. Pero al menos las preguntas más básicas, ¿no? Sobre, por ejemplo, la inflación, qué significa, que suba, que baja, este tipo de cosas. Se las vamos a pedir que las explique Jesús Manuel Utrilla, que es el próximo ponente, que nos va a explicar, nos va a responder algunas de estas preguntas. Jesús Manuel es licenciado en Economía, está dedicado al mundo educativo, es presidente de Dinero Positivo en España. Esta asociación representa a Positive Money, pero también representa a otras asociaciones relacionadas con el sistema monetario. Una es International Movement for Monetary Reform y la otra es Alliance for Just Money. Bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Jesús Manuel, cuando quieras puedes pues muchas gracias, Neus, y encantado de estar aquí, de todos los que habéis venido y os habéis reunido para escuchar este tema que es complejo. Y efectivamente, después de la intervención de Susana y de Neus, que ha dejado esa visión ciudadana que es muy interesante, yo lo que quiero es que, como estamos en una plataforma ciudadana enmarcada en ese proceso de revisión de su estrategia del Banco Central Europeo, es una iniciativa promovida por el Banco Central Europeo porque ella misma, el Banco Central Europeo, está revisando su proceso de funcionamiento y abre a la ciudadanía que participemos. Entonces, nuestras propuestas han de ir dirigidas en esa dirección. Y eso es muy positivo. Eso es lo primero, hay que aplaudir, que se abra a la población ese hecho, porque una de las razones por las que nos fundamos, por las que se fundó Positive Money, por la que se fundó Dinero Positivo y todas las asociaciones que estamos hermanadas en esto, es porque vemos que el mundo financiero y el mundo de los bancos centrales son como una superestructura tecnocrática que anda ahí en la estratosfera y tal, y la gente no se da cuenta de qué manera influyen en su vida, que es enorme, ¿vale? Entonces, el hecho de que en su revisión de la estrategia el Banco Central Europeo nos invite a participar es muy positivo. Ahora bien, hay que enmarcar esta participación dentro de sus posibilidades, y es lo que yo voy a hacer ahora.
para que todo lo que venga después sepa en qué marco, dando 3 esbozos, voy a hacer un triángulo, creo una especie de triángulo delimitador de las posibilidades que tenemos con el sistema monetario actual, que es donde podemos hacer nosotros las aportaciones y donde hay posibilidad de mejora. Entonces voy a utilizar una pequeña ayuda que tengo aquí, a ver si la veis. Confírmamelo, Neus, que estáis viéndolo. Sí, vale, estupendo. Bueno, entonces la pregunta que me hago es, primero vamos a leer lo que dice el propio Banco Central Europeo en su página, donde invita a participar en este proceso de revisión a toda la ciudadanía. Dice, la revisión no es de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Y efectivamente esto ya nos marca un límite. Nos marca un límite porque vamos a ver que el sistema monetario está, y el Banco Central es una parte del sistema monetario y no se puede entender si no es dentro de todo, de cómo funciona todo el sistema, tiene unas limitaciones por ley que el Banco Central no se puede saltar y por lo tanto cualquier propuesta que hagas tiene que respetar la ley, tiene que respetar su mandato. Yo he puesto en rojita algunas cosas que vais a ver en la presentación porque ya son propuestas que, bueno, a lo mejor se podrían hacer, pero un poco están en el límite rojo y saliéndose fuera, pero bueno, a lo mejor se pueden buscar cómo meter dentro. Entonces esas partes rojas ya nos marcan límites de a dónde podemos llegar con el mandato que existe ahora mismo. Y precisamente la primera línea roja es la consideración como bien público. Y la pregunta que yo me hago, ¿pero de verdad el euro es un bien público como afirma aquí en una de los ítems que dice el Banco Central en su página? Dice, el euro es un bien público y queremos que todos los ciudadanos entiendan nuestra misión y nuestras decisiones. ¿De verdad ustedes, señor del Banco Central Europeo, no se dan cuenta de que lo que han creado es una superestructura técnica brutal desde el año 98? Y que es muy difícil que las personas vean que esto es un bien público, que entiendan de qué manera sus decisiones, que son muy técnicas, inciden enormemente en la vida de cada uno. Ese empalme no lo pueden hacer. ¿Y cómo vamos a participar? ¿Cómo la ciudadanía va a participar si hay un oscurantismo técnico muy elevado? Que es difícil, va a ser difícil de corregir. Es muy difícil de corregir porque es una estructura muy montada y además cambiarla va a ser complicado. Pero bueno, tenemos que adentrarnos en ella e intentar manejarnos con lo que hay. Bueno, esa es la primera limitación que tenemos, la estructura técnica. Y con un primer punto, a ver, pasamos. De momento lo que tenemos que saber, y ya se ha visto en la explicación de Susana, es que tenemos que el Banco Central Europeo realmente no es quien crea el dinero que nosotros usamos en la circulación. Hay 2 circuitos. Hay un euro digital público, efectivamente, un euro que circula en el sistema interbancario, que no vemos, y ahí hay meollo de cuestión, mucha, pero nosotros manejamos esto, el euro digital privado que se anota en los depósitos bancarios. Entonces, si no partimos de esta distinción, que la reflejamos en este gráfico, nosotros somos estos señores de azul. Nosotros solo interactuamos entre nosotros y con los bancos privados. Y el banco solo se relaciona en el mercado interbancario con los otros bancos, pero no se relaciona con nosotros. Y hay un meollo, hay muchas cosas que se deciden aquí, en el interbancario, que nosotros no vemos. Y además hay normas explícitas que vamos a ver que impiden que el Banco Central directamente se relacione con los ciudadanos, y aquí están los ciudadanos y las empresas, las pymes, todas las empresas que no sean bancos. ¿Vale? Esto es una limitación de la que tenemos que partir. Y es una limitación legal y estructural de cómo están diseñados todos los sistemas monetarios modernos. Segundo limitación, que el objetivo primordial es la estabilidad de precios, por ley, no puede ser otro. O sea, no es acabar con el cambio climático, no es descarbonizar la economía, no es la igualdad, no, y además por ley. ¿Por qué? Bueno, esto viene de su nacimiento. Su nacimiento es muy dogmático. Un banco para estabilizar los precios de la zona euro. Punto. Para eso se creó, básicamente. ¿Por qué? Porque los servicios de pago y esas cosas ya lo daban los bancos nacionales, pero había luchas entre divisas, etcétera. No, aquí hay que estabilizar precios, estabilización de precios. Es un dogma que viene de su nacimiento. Ahora bien, para ser positivos, ha habido, bueno, una cierta, una
una cierta flexibilización del dogmatismo tan exagerado en los últimos años que, bueno, abre posibilidades, ¿no? En primer lugar, porque venimos de una época en donde el monstruo apocalíptico era la inflación. La inflación se presentaba como un horror que podía acabar con las sociedades, etc. Se ponía el ejemplo de la Alemania, de la República de Weimar, de las hiperinflaciones de Chile, de no sé qué, de no sé cuántos, que eso nos va a pasar, que no puede ser, que es un robo además, porque la inflación es un robo a los ahorradores, a los que ganan dinero, no sé qué, no sé cuántos. Entonces se hacía una mención enorme en los males elevadísimos que tiene la inflación, porque además lo que dice la ley es estabilidad de precios, pero inmediatamente eso se interpretó como que hay que evitar una inflación elevada, que ya veremos que esta parte sí la podemos tocar, porque eso no está en la ley, lo que está en la ley es estabilidad de precios. Bueno, surge ahí una distinción en el mundo entre halcones y palomas. Los llamados halcones son los que son muy rígidos con esto de la inflación, de cuidar mucho estas cosas, de no pasarse en ayudas, etcétera, etcétera, porque eso puede desmandar las cosas. Y luego a las palomas se le llama así en el argot porque son más proclives a buscar los rescates, a ayudar al rescate en el sentido positivo, es decir, inyectar dinero en la economía para que la cosa fluya, etcétera, etcétera. Bueno, hay un hecho fundamental que lo ha citado un poco Stan cuando dice que la Unión Europea solo aprende cuando hay crisis gordas, que es la crisis del austericidio. Cuando vino el problema brutal de la explosión de la burbuja inmobiliaria, ganaron los halcones, digamos, se quedaron con la obsesión de la estabilidad de precios, no reaccionaron rápidamente, no inyectaron rápidamente la economía y pudo hundirse la Unión Europea. Y entonces ya hay un poco, ya la gente empezó a rectificar, de tal forma que aunque todavía se mantiene el mandato de la estabilidad de precios como máximo, ya quiebra un poco esa obsesión por ello, pero todavía legalmente hay que ceñirse a ello. Vale. Y luego, en el análisis técnico que se hace ahora, en los países desarrollados, y lo voy a dejar ahí, la inflación ya no es lo que era. Es decir, no está claro ahora eso de que, bueno, si se produce dinero, inmediatamente va a haber una inflación, inmediatamente va a ser el caos. Eso sabemos que en los países desarrollados no funciona así. Y lo vamos a dejar así para que salga en otros webinars como debate. Por las razones que doy aquí, pero las descubriremos. Simplemente decir que ahora mismo la inflación se mide a través del impuesto armonizado de precios al consumo. Esto es una interpretación, esto sí lo podemos modificar. Se da preferencia a un dato que se llama inflación subyacente. Aquí sí podemos hacer propuestas, esto sí podemos modificarlo. Y también el objetivo que indicó Susana, de que se identifica estabilidad de precios con una inflación cerca pero por debajo del 2%, ese casi al 2%, eso también lo podemos modificar. Podemos proponer que se modifique. De hecho, en la revisión estratégica que acaba de terminar la Reserva Federal de los Estados Unidos, se ha modificado, porque han preferido poner como límite el 2% sin el casi, porque tenían una definición muy parecida a la nuestra, han quitado el casi, han dicho el objetivo es el 2% y además simétrico, empleando una expresión simétrico. ¿Simétrico qué quiere decir? Que si hay unos años que va por debajo, también puede haber unos años que vaya por arriba. Y eso ya es una modificación importante y sí podemos proponer. Lo que no podemos proponer es modificar la estabilidad de precios. Y voy a decir por qué. Porque está en el Tratado de la Unión Europea. Y esto el Banco Central Europeo no lo puede tocar. Esto solo puede tocarse mediante un procedimiento constitucional. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son los dos tratados que más o menos vinieron a sustituir a lo que fue la fracasada Constitución Europea aquella, que salió, no llegó a salir porque salió no en Francia, salió no en Holanda, creo, y en varios sitios, y entonces se paró y se sustituyó por el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en el protocolo 4 es donde presenta el estatuto del Banco Central Europeo. Y en el artículo 2, entre sus objetivos, dice el objetivo primordial del sistema europeo de bancos centrales, que son todos los bancos centrales de la Unión Europea, en donde está el Banco Central Europeo y aquellos países que todavía no tienen el euro como divisa. El objetivo fundamental, primordial, absoluto, dogmático y sin duda alguna es mantener la estabilidad de los precios. Eso es ahora mismo intocable, no podemos tocarlo. Es decir, no podemos proponer algo que toque eso porque es irse. Podemos proponer solo a los gobernantes, pero no al Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo está ceñido a esto. Se logró meter con el tiempo que, sin perjuicio de dicho objetivo, el sistema europeo de bancos centrales apoyará las políticas económicas generales de la Unión con miras a contribuir a la consecución de sus objetivos, los objetivos de la Unión Europea.
Y aquí está en el artículo 3 de la Unión Europea, ¿cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Bueno, hay un avance y efectivamente porque tuvo una crítica fuerte de que era muy rígido, un estatuto obsesionado dogmáticamente con el tema de la inflación, sobre todo en un escenario más bien deflacionario en el que estamos hablando, en que las tasas de inflación son muy difíciles de conseguir porque la inflación ya no es lo que era, ya os he dicho, es algo difícil de conseguir esas tasas y además el Banco Central tenía que tener más compromiso con el resto de políticas de la Unión Europea, por ejemplo, con el tema verde, el tema de la descarbonización, la desigualdad, etcétera, etcétera. Y consiguió meterse esto, pero apenas es operativo porque se le dio siempre el objetivo primordial a la estabilidad de precios. Y además, ahora mismo Christine Lagarde y su Consejo de Gobierno, para no pillarse los dedos con el Tribunal de Justicia, no se sale de la estabilidad de precios. Pero bueno, está esta coletilla que deja un margen para hacer mayor que el que existía unos años antes de que apareciese y que se incorporase esta posibilidad. El tercer palo que nos limita en el triángulo es el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que nos obliga a utilizar siempre mecanismos indirectos de transmisión de la política monetaria, con una filosofía que digo aquí del desborde, que no permite, y por eso lo he puesto en rojo, no permite un señoreaje de ayudas directas desde el Banco Central Europeo, eso que ha dicho Neus. No lo permite porque la propia ley lo dice. En el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, que hace referencia al artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son dos tratados que solapan, por ejemplo, en este caso, dice que queda prohibida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, queda prohibida la autorización de descubiertos y la concesión de otro tipo de créditos por parte del Banco Central Europeo o de los bancos centrales nacionales en favor de instituciones, órganos, organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales, locales u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros. Queda igualmente prohibida la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o por los bancos centrales nacionales. Bueno, este es otro dogma que existía en aquella época, cuando se hizo el dogma rígido de la estabilidad de precios, en donde inyectar dinero directamente de los bancos centrales a los estados, por ejemplo, tenía un enorme efecto inflacionario, era enormemente distorsionador, creaba una dependencia crónica del presupuesto y luego creaba el problema político entre halcones y palomas, que no se ponían de acuerdo y se rompía la zona euro si permites eso. Entonces, es una prohibición que tampoco el Banco Central Europeo puede modificar y nosotros tampoco podemos proponerle al Banco Central Europeo que lo modifique, sino que eso tiene que ser por la vía política. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que para sostener la zona euro en épocas de crisis brutales como las actuales, tiene que hacer mecanismos indirectos. Y entonces sigue lo que aquí he llamado la filosofía del desborde. La filosofía del desborde es llenar de dinero los mercados financieros y los circuitos financieros para que, digamos, nos llegue a nosotros algo. Entonces, os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el programa de compra de activos que ha citado también Susana. Fijaos, este es el crecimiento de la actividad comprando en mercado secundario, es decir, no comprando directamente a los estados, sino comprando a deuda pública a otros que han comprado la deuda pública al Estado o que han suscrito a la deuda pública al Estado. Yendo al mercado secundario y comprando, haciendo un volumen de compras gigantesco, están inundando de dinero de reservas del Banco Central, de dinero creado por el Banco Central, los mercados financieros. Eso es el llamado programa de compra de activos. Cantidades ingentes. ¿Qué cantidades? Pues fijaos, ahora mismo la actividad de un banco central, porque lo están haciendo prácticamente todos los bancos centrales, en el eurosistema es el 50% del PIB de la Unión Europea. El 50% del PIB de la Unión Europea lo maneja en forma de dinero y gran parte de esto es el programa de compra de bonos que está haciendo, yendo a comprar acciones masivamente en los mercados secundarios. Por ejemplo, la FED es el 35% del PIB, el Reino Unido es el 40%, en Japón se desmadrado completamente, es el 120% de su PIB, son llenando de dinero esos mercados financieros, piensa que a partir de ahí llegará de alguna forma, goteará hacia el resto de la economía. Otro mecanismo, los llamados
Teltros, que es una cosa que se ha inventado, es un ejemplo simplemente. Es simplemente darle reservas masivamente a los bancos a cambio de que estos den crédito a los señores de azul. Yo te doy esto, que son cantidades enormes, son más o menos, el Teltro actual son 4.700 euros por europeo, sería equivalente a eso. Pero se lo da 1.600, es 1.600.000 euros metido aquí en el sistema interbancario a cambio de que estos tengan unos objetivos de incrementar su crédito a las familias. Os dais cuenta que es una forma indirecta. No puede directamente ahora mismo. No puede directamente porque los individuos, las personas, el artículo 123 impide que dé dinero a las entidades públicas y ahora mismo las personas no podemos abrir cuenta en los bancos centrales, por ejemplo. Solo los bancos privados pueden. Eso es lo que da a los bancos privados esa situación de privilegio que tienen. Y es en este marco, en este triángulo, en el que tenemos que enmarcar nuestras propuestas. No podemos salir de estas tres normas que he descrito. Vale, y con esto yo creo que esa ha sido mi intención, poner el marco de actuación dentro de lo que es la normativa jurídica, el artículo 123, que no permite dar dinero directamente a las entidades públicas, el artículo que indica que el mandato de estabilidad de precios es el sagrado, y luego la estructura que tenemos dividido en el partido en dos circuitos en donde el Banco Central solo puede actuar indirectamente utilizando el sistema interbancario. ¿Vale? Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias, Jesús. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Sí, Si no... estoy viendo dónde es. Aquí. Vale. Muy bien, ahora sí. Muy bien, pues muchas gracias. Ya hemos visto las limitaciones que tenemos, al menos ahora. No sé si los políticos europeos también tienen algún interés. Me imagino que también deben estar allí discutiendo, ¿no? Alguna cosa para poder cambiar. Sepáis que en el webinar número, si no me equivoco, el número 3, o sea, dentro de 15 días, van a venir o van a asistir en esta conferencia dos parlamentarios europeos. Será el momento de tratar estas cosas allí. También está Jesús Manuel en el mismo seminario y Susana, o sea, será el seminario en que vamos a estar, es el que hay más gente. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Ha sido 2 lecciones intensas. Yo creo que es el momento pues, de pasar a las preguntas. Antes de pasar, voy a presentar a Ander Zavala, que es la persona que nos va a ayudar, va a hacer de representante de los que estáis aquí escuchando este webinar, porque es el que va a colaborar con nosotros hoy y seguramente otras veces también. Seguro que, por ejemplo, el día de la asamblea va a ser uno de los facilitadores. Él estudia estudios globales, está muy interesado en la justicia social, en la banca ética y en la democratización de la economía. Y lo que le hemos pedido es que nos ayude a organizar un poco pues, la parte esta del chat y a presentar las preguntas de forma en voz alta para que las puedan oír las personas que se las podemos contestar. Ander, cuando quieras. Muchas gracias, Neus. Empezaremos por una para Jesús. Y viendo que ahora mismo nos ha explicado las limitaciones que tiene el Banco Central Europeo por distintas leyes y normativas para cambiar algunas cosas, se preguntaban desde el público, en concreto, ¿qué influencia puede tener este proyecto a la hora de hacer propuestas, ¿no? ¿En qué aspectos podemos incidir positivamente? Si estos son los límites y también hasta qué punto lo tendrán en cuenta, ¿no? Sí. Se preguntaba Antonio Barrera. Bien, muy buena pregunta. Vamos, en primer lugar, porque en el seno del Banco Central Europeo, si tú vas a su fachada oficial, tú lo que vas a ver es una obsesiva fijación en el objetivo de estabilidad de precios, pero obsesiva. Tanto es así que ellos dicen, prácticamente lo que dicen es el gran beneficio a la humanidad que le prestan los bancos centrales
es la estabilidad de precios. Y vamos, te lo ponen como la penicilina de Fleming o superior a eso. Y ahí se quedan. Y todos los razonamientos, y cada vez que salga Christine Lagarde diciendo algo, proponiendo una medida oficial, terminará con la coletilla diciendo, porque nuestro objetivo es, hacemos esto para lograr el 2% de inflación y tal dentro de nuestro mandato de estabilidad de precios. Ahora bien, esa es la fachada que muestran porque saben que muchas cosas que han hecho, como esa política de desborde, de que esas compras masivas en los mercados secundarios, etcétera, están en el borde de la legalidad. De hecho, han sido recurridas al Tribunal de Justicia y hacen mucho énfasis por no salirse de ello. También saben que el Banco Central Europeo es una institución política con un equilibrio muy delicado. Hay halcones y palomas dentro del propio Consejo de Gobierno. Y entonces, para no ofuscar demasiado a los halcones, pues dicen, no, que nosotros la estabilidad de precios. Pero hay una conciencia entre sus investigadores, sobre todo entre los que hacen el llamado análisis económico y financiero, de que la estructura es muy rígida, de que ese objetivo de precios se puede reformular, de que hay de alguna forma que meter dentro esos otros objetivos que se han puesto como subsidiarios, pero que hay que empezar a subirlos en importancia. La propia Christine Lagarde, que viene del mundo de la política porque fue ministra, se da cuenta que hay que bajar el Banco Central Europeo a la altura de la vida de los ciudadanos, que fue una metedura de pata al austericidio porque fue ponerse en el limbo tecnocrático, y por dentro entre ellos hablan. Y cuando algún técnico del Banco Central Europeo ha salido y ha dejado de hablar porque ha finalizado su mandato, ha salido y ha empezado a hablar y ha podido hablar por su cuenta, enseguida él dice que por ejemplo, uno de ellos, Benoît Cœuré, ha sido uno de los que ha hecho el análisis económico y monetario para toda la política de compra de activos de Mario Draghi. Pues ha salido hace poco ya y ahora tiene otro empleo en el banco, creo que es el Banco Internacional de Compensaciones de Basilea. Pues él ha dicho que es muy partidario de que la política monetaria sea directa y de que los ciudadanos de la Unión Europea puedan abrir cuenta en el Banco Central Europeo. Cuanto ha salido, lo ha dicho. Es decir, dentro hierve las situaciones nuevas. Entonces, aunque nosotros no le podemos pedir al Banco Central Europeo que se salga de los tratados de la Unión Europea, pero sí podemos ayudar a que esa ebullición se siga calentando. Y entonces, y eso es lo que tiene que, en los webinars irá saliendo qué tipo de ambiente hay, que nosotros podemos alentar para que el propio Banco Central empiece a moverse y a presionar para que esas rigideces irlas ensanchando. Por ejemplo, el tema de que nosotros podamos acceder directamente a dinero del Banco Central Europeo, es posible que eso sí podamos proponerlo porque cuando se hizo el artículo 123 simplemente se impidió, se prohibió a los estados, que se diese dinero directamente a los estados, pero no se habló de los ciudadanos. Seguramente porque no se pensó que fuese posible abrir cuentas a los 340 millones de ciudadanos, pero es que ahora sabemos que técnicamente es posible. Luego es algo que probablemente podamos proponer. Podemos jugar con los límites, podemos jugar con el ambiente que hay, que eso hablaremos, los que lo conocemos un pelín más, y eso saldrá en los webinars, etcétera. Y ahí está Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que también conoce ese ambiente y que viene de ahí, que interviene en uno de ellos, porque hay un margen bien para proponer cosas dentro de la ley o bien para alimentar el clima que ensanche ese triángulo de limitaciones. Y bueno, pues en esta línea, ¿no?, de hacer posible que quizás haya una línea directa con los ciudadanos y no mediante la banca privada, preguntaba Pau Noy cuánto dinero se pierde por el camino al estar la banca privada de intermediaria, ¿no? Porque es una financiación realmente indirecta. Si hay datos respecto a esto o no. Bueno, se han hecho algunos cálculos, pero yo te diría que lo que se pierde es la soberanía sobre el sistema monetario, que es más que cantidades concretas, es mucho, es todo. Es decir, el hecho de que tengamos un sistema que obligatoriamente está partido en dos y en donde el Banco Central Europeo
al final tiene que reaccionar a lo que los bancos privados hagan y tiene que rescatarlos obligatoriamente. Tiene que rescatarlos obligatoriamente porque nuestro dinero, el dinero que nosotros manejamos, se registra en ellos. Como el dinero que nosotros manejamos es dinero bancario que se registra en los bancos no se les puede dejar quebrar. O sea, sus estados contables son el euro. El euro con el que hacemos las cosas son sus estados contables. Entonces, si un banco hace cosas disparatadas como el Banco Popular, que se mete en burbujas inmobiliarias, etcétera, pues hay que coger sus estados contables y meterlo y sumarlo a los estados contables de otro en el Santander, pero esos estados contables no se pueden perder. Somos rehenes en esta estructura del sistema bancario. Entonces, más que el dinero que se pierde, es que perdemos la soberanía sobre la moneda. La soberanía realmente es algo que ha pasado al sistema financiero, porque tienen esta situación de privilegio. Son los que están ahí, son los únicos que se pueden relacionar al mismo tiempo con el Banco Central Europeo y con nosotros. Están en el medio y tenemos que pasar por ellos y registrarnos en ellos. Nos tienen cogidos. Luego sí se han hecho cálculos en lo que es el concepto de señoreaje. El Banco Central Europeo, y esa es una palabra que he puesto en rojo, que significa que podemos hacer propuestas sobre ello, que pueden estar en el límite de ese triángulo legal, y a lo mejor nos salimos un poco, pero quizá no, y por eso lo pongo en rojo. Reconoce un señoreaje. El señoreaje es un concepto antiguo, no es un concepto técnico actual, sino más bien medieval, que dice que es algo así como la capacidad que tiene el señor de beneficiarse de la acuñación de moneda. El señor que emite la moneda viene de la época en donde eran los reyes y los señores feudales en los que emitían moneda. Capacidad que tiene el señor de emitir moneda, ese es el señoreaje. El Banco Central Europeo lo ha reducido a algunos beneficios que saca por ahí por las operaciones que hace y llama señoreajes. Creo que podemos permitirnos dentro de la ley incrementar el concepto de señoreaje como la capacidad que puede tener el sistema monetario nuestro en inyectarnos directamente dinero a nosotros. Yo creo que ese señoreaje sí podría buscarse cómo colocarlo en la realidad actual. Hicieron una medición en Alemania sobre pasa que no recuerdo las cifras, pero para que te hagas una idea, esa pérdida de soberanía supone que nosotros no podemos inyectarnos dinero directamente a nosotros desde el Banco Central. Pero los bancos privados sí reciben miles de millones continuamente del Banco Central Europeo y habría que computarlo y son cantidades infinitas, enormes. Y además los bancos privados también, como tecleando pueden crear dinero, también se compran cosas. Ese es un señoreaje que, digamos, podría revertir hacia nosotros. Es una de las cosas de las que se habla. Cantidades no se pueden fijar porque en realidad es la pérdida de una propiedad que a lo largo del tiempo tiene muchísimos efectos. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues también hacen preguntas de hasta qué punto, viendo todas estas limitaciones, como las propuestas que estamos planteando de lo que podemos incidir es ensanchar un poco esta rigidez, hasta qué punto este proyecto puede ser un lavado de cara o no para hacer parecer que tenemos algo que decir los ciudadanos. Y también lo quería unir junto con otra pregunta que habla, bueno, que la hace Fulgent Tortosa y dice ¿cómo conseguir construir un sistema económico que no dependa de los bancos centrales y donde el empoderamiento sea de la ciudadanía y no del sistema financiero? También pensando en que este espacio puede ser oportuno para pensar en alternativas si hay personas que consideran que la actual no está funcionando como debe o que tiene muchos límites, ¿no? Déjame, Jesús, déjame decir un poquito, después tú terminas, que seguro que sabes mejor responder que yo. A ver, yo creo, al menos como ciudadana, porque yo hablo como los espectadores que estáis aquí, no soy ninguna experta. Puede ser, yo también me lo pregunto, puede ser que el Banco Central haga todo eso y luego lo que has dicho no sirve para nada. Puede ser, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser escépticos y no intentarlo? Yo creo que los ciudadanos, cuando nos movemos sin saber si la lucha o las actividades que queremos hacer van a llegar a puerto. Nunca se sabe, pero si no lo pruebas, esto no lo sabes. Esto por un lado.
por otro, esto empieza ahora. Yo creo que es un movimiento que empieza y si además se junta el movimiento ciudadano no a nivel de Banco Central Europeo, sino a nivel de Comisión de Unión Europea, que también es un tema, ¿no? que está demandando, los ciudadanos están demandando de poder, de que sea todo más democrático. Bueno, es un movimiento, es una lucha que empieza. Pero además de esto, aunque no sirviera, como mínimo sirve este proyecto para que nosotros, ciudadanos, que siempre pensamos que este es un tema tan complicado que solo los expertos pueden entender, veamos que algunas cosas podemos también entender nosotros y por tanto podemos llegar a tener opinión. Que eso yo creo que es necesario que los políticos y los del Banco Central Europeo lo sepan, ¿no? Que los ciudadanos no se desentienden de este tema. Esto por un lado. Luego, sobre la segunda pregunta, a ver, yo creo que en el webinar número 3, por ejemplo, se habla de otras, hay un punto en el que se habla de cómo crear otro tipo de monedas y allí se puede hablar de otro tipo de monedas. Será una pregunta para hacer a los ponentes de este webinar. Sí. Jesús. Yo quiero añadir que la respuesta es sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, las cosas se están bulliendo. A ver, ¿dónde se nota en ese tipo de cambios? Ya he señalado alguna de ellas, como algunos de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en cuanto salen de él, y no están atados por la legalidad, que en realidad la legalidad es que les ata a ellos. Lo que estoy queriendo decir es que la legalidad les ata a ellos. Nosotros no les podemos forzar a que ellos fuercen la legalidad y se salgan, pero en realidad son ellos los que están atados. Pero hacia adentro sí saben que esa realidad hay que expandirla, la del Banco Central Europeo. Y de hecho la inclusión de ese otro objetivo que está por debajo, pero ya está, de que además de la estabilidad de precios ha de apoyar las políticas de la Unión, es un enorme logro y están los tratados metidos, aunque sea con un carácter subsidiario. La forma de actuar de los últimos años del Banco Central Europeo, al final dándole razón a las palomas en el sentido hay que llegar al límite de lo que podamos hacer para alimentar esto, indica también que ellos se sienten constreñidos y que quieren expandir sus posibilidades. Y luego, algo que surgirá en los webinars y que he señalado antes, que es el tema de la inflación. Cómo se interpreta ahora la inflación no es como se interpretaba antes. Ahora hay un enorme miedo por la deflación, es decir, por la falta de inflación. Hay un enorme miedo por eso, porque ya se ha visto el destrozo que puede hacer. De hecho, fue una crisis en gran parte de deflación, la época del austericidio y de la burbuja inmobiliaria. Y entonces le tienen más miedo a eso y por eso ven su propio mandato como una rigidez muy grande que tiene su explicación y que ellos mismos discuten, ¿no? Y que ellos mismos discuten. Piensa que nosotros tenemos posibilidad de proponer una redefinición de la estabilidad de precios, porque lo que está legalmente constreñido es que el objetivo es la estabilidad de precios, pero no cómo se define. Podemos buscar una redefinición, por ejemplo, de la estabilidad de precios, ¿sabes? Entonces ahí tenemos margen para hacer cosas. O sea, sí tienen que ver estos medios de ciudadanía para participar en esta revisión de la estrategia, porque va a dar apoyo a muchas cosas que el Banco Central Europeo sabe que bullen, por ejemplo, el tema ecológico. Bulle mucho entre nosotros, entre dinero positivo, etcétera, que el sistema de dinero-deuda que ha dicho Neus, que es eso de estar con la deuda continuamente, crea un crecimiento obligado por pura razón de deuda. Porque después de tener una deuda tienes que pagarla, entonces tienes que vender lo que sea, de la manera te saltas todos los controles medioambientales porque estás agobiado por las deudas. Y eso lo sabe el Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo ha intentado interesarse más por el tema ecológico, le han dicho, cuidado, hay normas legales, tú no te puedes ir fuera de tu mandato. Pero bulle eso entre la preocupación del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene que tener un objetivo medioambiental también y tiene que fijarse en eso. Aunque hacia afuera digan,
oficialmente no nos salimos de nuestro mandato, pero hay movimiento con el tema ecológico también, porque lo conozco directamente, incluso con la misma Christine Lagarde. Entonces, es muy importante que participemos en esto y que presionemos desde todos los lados, ahora desde el Banco Central Europeo, pero después en nuestros partidos políticos, intentando modificar los tratados de la Unión para quitar ciertas constricciones o limitaciones, si hay que quitarlas, y hay un debate por otro lado con los políticos, porque forma parte de un ambiente general. Y de hecho hay un movimiento, la situación en la que ahora estamos no es la situación del 1998 cuando se fundó el euro, y tampoco es la situación anterior a Mario Draghi cuando dijo haré todo lo que sea posible y necesario para salvar la zona euro. Cuando Mario Draghi dijo eso, ahí hay un punto de inflexión en donde empieza a bullir otro estilo de Banco Central Europeo. Y es un camino lento, hay que ser muy cuidadoso, salvar el Estado de Derecho, el equilibrio está entre palomas y halcones, el equilibrio entre países, etcétera, etcétera. Pero hay que ir porque vamos andando en esa situación y ha mejorado mucho la cosa, ha mejorado mucho la cosa. Hace 10 años era muchísimo peor. No existiría, esto ni existiría. Pues ahora hay un par de preguntas en torno a la deuda que de hecho lo has comentado recientemente y desde esta perspectiva también ecologista, ¿no? De esta necesidad de crecer en base a la deuda. Pregunta Fulgen Tortosa si no sería posible exigir que la deuda la paguen aquellos que la crean, es decir, bancos, multinacionales, gobiernos, y la otra cara de la moneda de por qué no basar el crédito y la creación de deuda a la economía real y no especulativa. Y aquí también me gustaría unirlo a una pregunta que hace Marga, y es que ¿qué rol tiene aquí la banca ética? Es decir, Triodos, Fiare, en este proceso, ¿no? De creación del dinero y de en general la política monetaria. Sí. Vale, todas son preguntas muy técnicas, muy interesantes. Voy a empezar por la última y luego te pediré que me recuerdes las otras. A ver, el papel de la banca ética, en principio está en la misma situación en ese sistema intermedio en donde por un lado se relaciona con el Banco Central Europeo y con otro lado con los particulares. Lo que sí hace es precisamente corregir las aberraciones de que el dinero lo estén creando empresas privadas que buscan el lucro propio y entonces acaba siendo una creación de dinero en función de los intereses puramente bancarios que derivan la creación de dinero hacia la especulación financiera, efectivamente. Y eso lo sabemos que ha pasado en los últimos 10 años y el Banco Central lo sabe en gran parte porque hace análisis financieros y monetarios, que yo los leo y por ahí lo dice. Como hay problemas en la transmisión a la economía real de los mecanismos, lo dice así, con esas palabras que son, pero si sabes leer ese lenguaje, lo que te está diciendo es que no llega a la economía real. El Triodos, Fiare y todos estos, los que tienen licencia bancaria, lo que hacen sobre todo es intentar efectivamente que no exista esa derivación de lo financiero, perdón, del sistema monetario hacia lo puramente especulativo y financiero. En ese sentido, una labor muy positiva, muy positiva. Recuérdame las otras preguntas. Sí, sobre una era, pues, cómo hacer que la deuda no se cree hacia la economía real, ¿no? Que una de las respuestas que has dado es a través de la banca ética. No sé si hay otras alternativas que se planteen. Bueno, realmente antes ya has comentado quizás extender la posibilidad de crear una cuenta en el Banco Central Europeo a los ciudadanos. Claro, eso es lo que quizá ahora mismo, piensa que yo estoy intentando también que nos restringamos ahora a lo que, como luego hay una asamblea ciudadana en donde tenemos que enviar propuestas al Banco Central Europeo, yo pienso en propuestas al Banco Central Europeo que están dentro de su mandato legal. Y ahora mismo la idea de abrir cuentas en el Banco Central Europeo es en cualquier banco central es algo que lo están manejando como posibilidad todos los bancos centrales, todos. Y yo no he encontrado, no soy jurista especialista, pero no he encontrado norma alguna explícita en los tratados que diga que eso no se puede hacer. Luego, probablemente la forma más directa es esa, ahora mismo. Y es algo, ya tiene estudios. Si te metes ahí en la web de estudios del Banco Central Europeo, ya vas a ver que hay estudios sobre eso. Y el Banco de Suecia lo tiene muy avanzado. El Banco de China lo tiene muy avanzado. Probablemente lo veamos en la próxima década. Al principio como sustitución del efectivo,
como sustitución del efectivo, como cuentas pequeñas de manejar poco dinero, pero ya es una conexión directa. Cité antes no voy a decir bien el nombre, Bernard Courret, algo así, es que no me lo sé de memoria, es francés, ese era el mejor analista que tenía el Banco Central Europeo hasta que simplemente tienen un periodo y salió y ahora está en el Banco de Intercambios de Basilea, de compensaciones de Basilea. Bueno, ha estado hasta hace 2 días en el Banco Central Europeo y dice que la mejor medida de política monetaria que podíamos hacer ahora es crear que los ciudadanos puedan abrir cuentas en el Banco Central Europeo y directamente hacerle una inyección directa para no perder el tiempo en dar todas esas vueltas que tiene que dar el dinero por ahí, que como bien dicen, se pierde en jugueteos, en burbujas financieras, etcétera, etcétera, y llega algo, pero por un goteo bastante mediocre. Entonces, y él sale, también lo está proponiendo Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que también ha estado en el Banco Central Europeo, y es algo que están hablando todos. Es probablemente lo más directo que tengamos. Ojo, tampoco descarto que presionemos para renegociar ese artículo 123, de que no se pueda dar dinero a los estados directamente. Pero eso tendría que ir por la vía política obligatoriamente. Eso es hablarlo con los políticos porque es una discusión política. Ahí no puede actuar el Banco Central Europeo. Pero sobre cuentas, que los ciudadanos puedan abrir cuentas y nosotros podamos acceder a inyecciones directas, eso es técnica y legalmente es posible. Muchas gracias. Y ahora vamos... No sé si había una tercera de las... Bueno, es quizá también muy técnica. Se refiere a si no sería exigible que la deuda que crean los bancos y los gobiernos la paguen ellos mismos. Bueno. Habría la deuda que crean los bancos, o sea, la deuda pública, y tendría la que... banca privada, entiendo también por la pregunta. Sí, que la paguen ellos mismos. No, porque ahora mismo el problema que tenemos es que la deuda, el crédito bancario, es como la impresora de crear dinero. Entonces, y eso lo condiciona todo. Es decir, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros estamos utilizando cuentas abiertas en los bancos privados obligatoriamente. No hay otra opción. La otra opción que tenemos es el efectivo para pequeñas transacciones. Ya está. Pero no tenemos más opción que utilizar los bancos privados. Y el dinero se crea por 2 vías. Lo crean los bancos privados por vías. Uno, como explicó Susana, creando deuda. Al crear deuda crean dinero. Y ojo, cuando se devuelve la deuda desaparece el dinero. Por lo tanto, la desaparición de la deuda supone la desaparición del dinero en circulación. Ojo con eso. Ahora mismo la deuda es obligatoria para existir. Es así. Es decir, es que pues, puede parecer una locura, pero pues, es que hay que endeudarse porque si no el dinero desaparece. Porque se anota como deuda en los bancos privados. Y eso es, el euro que manejamos ahora es eso. Hay otro euro que se crea también los bancos privados cuando ellos se compran cosas. Ese no es un dinero deuda, es un señoreaje, como antes hemos hablado, impropio que ellos se apropian. Esa capacidad de comprar cosas creando dinero de la nada, digamos, es algo que es lo que ha prohibido el artículo 123, sin embargo los bancos lo hacen. Los bancos, si tienen que comprarse un coche, crean dinero y lo inyectan en la economía y se compran el coche. Eso no es dinero deuda, eso es dinero que circula a partir de que ha sido creado mediante compra. Son las 2 vías, pero ahora mismo la deuda no se puede cancelar porque los bancos tienen que estar incesantemente creando deuda, creando crédito para que exista. Y las actividades convencionales, normales, que hace el Banco Central Europeo en el interbancario es para animarles continuamente a crear crédito y a crear deuda. Pues con esto de momento solo tendríamos una última pregunta que tiene que ver con los impuestos y si bien pues para enmarcar esta pregunta dentro de este proyecto, pregunta abiertamente primero qué tiene de malo subir los impuestos y quizás en este webinar tiene sentido preguntarnos si el Banco Central Europeo tiene competencias a este respecto o limita de alguna forma la política fiscal de los estados, porque al final son 2 caras, ¿no?, de la misma moneda. Sí, bueno, en principio sí, tiene los pactos de estabilidad y crecimiento y tal. Volvemos al relato que hice al inicio. El Banco Central Europeo tiene un origen.
y una filosofía de base. El 98, cuando empezó a funcionar ya como tal, y es una de ortodoxia neoliberal, de ortodoxia neoliberal de halcones. Entonces, inmediatamente puso las condiciones de convergencia, que ya te limitaba el déficit público al 3%, la deuda pública al 60%, etcétera, etcétera. Y siguen siendo condiciones para entrar en la zona euro de aquellos países que están en las puertas. Su práctica actual ha sido, por ejemplo, con la pandemia, ya ha dicho que relaja las medidas, pero se ha dado cuenta en el ínterin, en el transcurso de estos años, de que pasarse con eso puede ser negativo, y ha solicitado varias veces a los países demasiado ortodoxos que no lo sean tanto. Por ejemplo, Austria, por ejemplo, Alemania, que tienen superávit, que han tenido muchos años superávit comercial, superávit fiscal incluso, han dicho, oiga, gasten más porque esto necesita moverse, no llegamos al objetivo de inflación. Es decir, hay una petición en los últimos años de combinar la política monetaria y fiscal bastante fuerte. De manera que eso le ha facilitado el que ahora con la pandemia, con la crisis, la famosa crisis que decía Stan, de que Jean Monnet decía, es solo con las crisis. Bueno, quizá ha tenido que llegar esta crisis para que haya encontrado una excusa ideal para decir, venga, pueden ustedes saltarse los límites que yo mismo les pongo porque me veo forzado a ponérselo por la herencia que traigo, pero estaba pidiendo a muchos que lo relajasen, pero no podía y ahora puedo. Entonces, si tú lees los estudios y los análisis que se han hecho en los últimos años, pedía continuamente, yo, Banco Central Europeo, hago política monetaria, pero por favor, países de la zona euro, hagan ustedes, todos los países que tengan margen, hagan ustedes políticas fiscales expansivas, si puede ser, háganlo, por favor, y señalaba incluso a los países que tienen más margen, diciendo, pues Alemania tiene margen, no sé qué, nosotros no teníamos margen, etcétera, etcétera. La pandemia le ha podido servir también para algo que muchos deseaban hacer dentro del Banco Central Europeo, que es esos márgenes eran excesivos. Sobre todo porque además puede agarrarse, después de la práctica de los últimos años, en que no llegamos al objetivo de inflación. Es que estamos en una situación deflacionaria. Hay que replantearse el concepto de estabilidad de precios y pensar que es que hay que provocar inflación, una cierta inflación, hay que buscar provocarla, porque no llegamos a ella. Muy bien. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Yo creo que hemos estado pues 1 hora y 40 minutos. Yo creo que ya está bien. Gracias a todos. Antes de marchar, de todas maneras, voy a dar la palabra a Gemma un momento para que nos recuerde la plataforma y luego recuerdo yo el webinar de la semana que viene. Gemma, habla, por favor. Gracias, Neus. Bueno, solamente recordaros primero una pequeña curiosidad. Me han preguntado cuántos estábamos participando. Hemos empezado con 33, ahora estamos a 25. Y un simple recordatorio de 3 cosas. Una, os animaría a todos que dejéis vuestros comentarios o aportéis vuestra pincelada, vuestra opinión, vuestros apoyos en cualquiera de nuestras pestañas. Por ejemplo, en propuestas. Hay muchas propuestas donde podréis ver e interactuar, tanto nuestras como de los ciudadanos. Y también que creéis vuestra propia propuesta. Esto sería muy interesante. Si no os sentís todavía en situación de lanzaros y hacer una propuesta, yo os diría que un buen punto de partida sería ir a los enfoques y ver los 6 enfoques que podría tomar el BCE para situaros un poco y a partir de allí ver qué propuestas están relacionadas con cada uno de ellos. Por ejemplo, en el más directo, pues podéis tener un resumen, ver un poco el debate en qué consiste y las propuestas que saldrían de este enfoque. Y en segundo lugar, os animo sobre todo a que os apuntéis, os registréis para la asamblea final, que va a tener lugar el viernes día 18 de junio por la tarde a las 6 de la tarde y el 19
por la mañana, es decir, sábado tarde, viernes mañana. Apuntaros, os deseo suerte para que seáis seleccionados y, como no, para nuestro próximo webinar, que es el jueves que viene, también a las 6. Y podéis apuntaros a este y a todos los webinars aquí en la plataforma. Y con eso os dejo. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudéis nunca en escribirme. Mi mail está aquí arriba, info@europeancitizensbank.es. Pues ya está, con esto me doy por... Gemma, Sí. Sí. deja de compartir porque si no, no podemos vernos las caras. Gracias. Muy bien, pues así no hace falta decir nada más. Gemma ya nos ha recordado que la semana que viene, el jueves día 20 a las 6 de la tarde, vamos a tener el webinar. El tema es políticas radicales no convencionales, estas que vamos ahora, de la flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo. Y nada más, nos vemos el jueves de la semana que viene. Muchas gracias a todos y buen fin de semana y buena semana.